Días. Hoy hablaremos sobre metabolismo microbiano. Este tema es muy importante e interesante para nuestra carrera profesional. Bueno, las integrantes o los integrantes son Lizeth Daniela Martínez Cabrera, Sara Valentina Jiménez Urazán y Laura María Camargo. Por último, Ingrid Dayana Cano. Vamos, hablemos sobre este tema y explicarlo. Bueno, una enzima es como un catalizador biológico. Puede ser también una proteína que acelera la velocidad de cualquier reacción química. Esta puede ser específica y hace como este efecto o esta contribución en la célula. Esta no se destruye, es algo que es como muy duro, como rígido, entonces pues no se va a destruir y vuelve una y otra vez. Cada reacción química hace su efecto en cada célula, o sea, tiene una región específica. Bueno, Bueno, acerca de la especificidad y eficiencia de las enzimas, la configuración específica de cada enzima le permite encontrar el sustrato apropiado entre la cantidad de moléculas diversas presentes en las células. Bueno, también las enzimas por lo general consisten en proteínas globulares de gran tamaño cuyo peso molecular varía entre alrededor de 10.000 y varios millones. También algo muy importante es que las enzimas son bastante eficientes y que muchas enzimas intracelulares se encuentran en las formas activa e inactiva. También además, la velocidad con la que una enzima pasa de una de estas formas a la opuesta depende del medio celular. Teoría de la colisión. Bueno, pues normalmente se dice que las reacciones químicas se producen cuando se rompen o se forman enlaces químicos, ¿no? Entonces, pues para que se produzca una reacción, tenemos que tener en cuenta que es necesario que entren en colisión átomos, iones o moléculas. Bueno, pues la teoría de la colisión dice o explica cómo se producen las reacciones químicas y la forma en la que ciertos factores o elementos afectan la velocidad de estas reacciones. Entonces, pues la teoría sostiene o dice que los iones, átomos, moléculas se mueven y se entrechocan continuamente. Cabe resaltar que la energía transferida por las partículas de colisión pueden provocar una alteración pues, de las estructuras de los electrones de magnitud suficiente como para que ésta rompa los enlaces químicos o formen enlaces nuevos. La colisión. Existen varios factores que determinan si una colisión causará una reacción química. Algunos de estos son la velocidad, la energía y la configuración química específica de las partículas que se entrechocan. Pues sabemos que cuanto mayor sea la velocidad de las partículas, mayor será la probabilidad de que la colisión provoque una reacción química que a su vez requiere un nivel específico de energía. Aun cuando las partículas que entran en colisión poseen la energía mínima necesaria para la reacción, esta reacción no tendrá lugar si las partículas no se orientan en direcciones opuestas.
Bueno, comencemos con la velocidad de la reacción o también es decir la frecuencia de las colisiones con energía suficiente como para generar una reacción. Ustedes dicen, pero ¿qué? ¿Esto de qué depende? Pues claro, depende de moléculas reactivas que poseen un nivel de energía igual o mayor que el nivel de la energía de activación. Pues deben existir como unas cosas o unos mecanismos para que esto sea muy bueno. Entonces está pues la temperatura de la sustancia, el calor, que esto acelera pues también el movimiento y hace que pues sea buena. También la presión debe ser directamente proporcional entre la presión o la concentración de los reactivos y también la cantidad de moléculas que alcanzan una energía super alta para la activación. Entre los factores que influyen en una reacción química, podemos encontrar primero la cinética química, la cual estudia la rapidez o velocidad con la que la reacción ocurre y pues aquellos factores que la determinan. Luego sigue la temperatura, que es la que interviene dependiendo si es mayor o si es menor, debido a que a mayor temperatura, más rápido va a ocurrir la reacción. Luego está la luz, que es la que acelera las reacciones, además de que con luz solar directa la reacción puede ser explosiva. Luego sigue la concentración, que a medida que cambia la temperatura constante, la velocidad de la reacción cambia. Y por último están los catalizadores, que son positivos y negativos. Bueno, estas son sustancias químicas simples o compuestas, pues las cuales varían la velocidad de una reacción química. Los catalizadores positivos disminuyen el límite de energía mínima y al disminuirla, la reacción se acelera. Y por último, los catalizadores negativos son los que aumentan el límite de energía, lo que causa pues que la reacción se retarde. Bueno, pues continuamos con diferencia entre enzimas y sustratos. Bueno, pues una enzima es un catalizador muy específico. Además, cada una de estas enzimas se encarga o sí tiene como función catalizar solo un tipo de reacción y pues usualmente actúan sobre un único sustrato. La diferencia entre enzima y sustrato es que el sustrato es quien se une a una región correcta de la enzima llamada centro activo. Componentes de la enzima. Si bien sabemos, las enzimas están compuestas exclusivamente por proteínas. La mayoría de ellas consiste en una fracción proteica llamada apoenzima y una fracción no proteica llamada cofactor. Algunos ejemplos de cofactores están representados por los iones de hierro, zinc, magnesio y calcio. Si el cofactor es una enzima orgánica, se denomina coenzima. Las apoenzimas, por otro lado, no poseen actividad propia y deben ser activadas por cofactores. Globalmente, la apoenzima y el cofactor forman una holoenzima, de la cual les hablaremos más adelante. También recibe el nombre de una enzima completa y activa. La eliminación del cofactor inactiva la enzima. Tenemos que las coenzimas pueden colaborar con una enzima mediante la aceptación de átomos provenientes del sustrato o la donación de los átomos que necesita el sustrato.
Algunas coenzimas actúan como transportadores de electrones. Estos compuestos extraen electrones del sustrato y los donan a otras moléculas mediante una reacción. En la siguiente figura encontraremos los componentes de una holoenzima. Muchas enzimas necesitan una apoenzima, fracción proteica, que se encuentra de color azul oscuro, y un cofactor que se encuentra de azul clarito, que es la fracción no proteica. El cofactor puede ser un ion metálico o una molécula orgánica, en cuyo caso se denomina coenzima, como lo podemos ver en la imagen. La apoenzima y el cofactor forman la holoenzima o enzima completa. El sustrato de color naranja es el reactivo sobre el cual actúa la enzima. Bueno, hablaremos sobre la configuración de las enzimas. Podemos observar una imagen con diferentes o distintos colores. El amarillo es una enzima, el naranja, este es una coenzima, el verde claro es un sustrato y el verde oscuro es producto de la reacción. Bueno, ustedes se preguntarán, irán como que esto qué es, de qué habla, de qué se trata. Les voy a decir, es una reacción de enzima-sustrato donde depende de su actividad catalítica. Esta se hace la suma de la enzima y del sustrato y forman el sitio activo. O puede decir, el sustrato se une a la enzima por medio del sitio activo para formar el complejo de enzima-sustrato. Ustedes dirán como que es sitio activo, es algo como nuevo para nosotros. Bueno, les voy a decir, es la parte de la enzima donde se une al sustrato. Este se denomina sitio activo y bueno, allí es donde sucede la acción catalítica, que esto tiene que ver sobre el metabolismo, el tema que estamos dialogando. Las enzimas se clasifican en: la primera es óxido reductasas. Estas son las que transfieren los electrones a las reacciones de óxido-reducción. Las siguientes son las transferasas. Estas transfieren grupos funcionales, como por ejemplo las exoquinasas. Otra es las hidrolasas, que son la reacción de hidrólisis caracterizadas por la ruptura de enlaces por adición de agua. La siguiente clasificación son las liasas, las cuales son la formación de dobles enlaces por eliminación de grupos. Luego están las isomerasas, que son la transferencia de grupos dentro de una misma molécula y se generan isómeros. Y por último están las ligasas, las cuales son la formación de enlaces covalentes. Bueno, pues continuamos con la función de las enzimas. Bueno, pues los grupos funcionales son muy importantes ya que le otorgan diversos mecanismos que serán usados por las enzimas en una región llamada sitio activo. Pues en este sitio activo es donde ocurre la catálisis de la reacción. Bueno, pues las enzimas son de vital importancia ya que son las encargadas de realizar las actividades necesarias para nuestro cuerpo y pues así poder evitar enfermedades y pues que nuestro cuerpo funcione de manera correcta. Bueno, existen diferentes tipos de enzimas, algunas trabajan en el proceso de digestión, ya que éstas separan las moléculas de alimentos en partes pequeñas para que sean absorbidas por nuestro organismo. Ahora continuamos con los mecanismos de acción de las enzimas. Bueno, pues estas reducen el umbral de la activación energética de las reacciones químicas. Primero,
La superficie del sustrato entra en contacto con una región específica de la superficie de la enzima y esta es llamada sitio activo. Segundo, se forma por un compuesto intermedio transitorio y este es llamado complejo enzima-sustrato. Tercero, la molécula de sustrato se transforma como consecuencia del reordenamiento de los átomos preexistentes. Bueno, pues la degradación de la molécula de sustrato o la combinación con otra molécula de sustrato. Cuarto, las moléculas de sustrato transformadas son liberadas por una molécula de enzima porque ya no encajan en el sitio activo de la enzima. Quinto, la enzima inalterada queda en libertad para reaccionar con otras moléculas de sustrato. Bueno, en esta figura de los mecanismos de acción de las enzimas, en la parte A, el paso número 1 indica el sustrato que entra en contacto con el sitio activo de la enzima para formar. En el paso número 2 está el complejo enzima-sustrato. En el paso número 3, el sustrato se transforma en productos. En el paso número 4, los productos se liberan y por último, en el paso número 5, la enzima se recupera inalterada. En este ejemplo, pues la transformación en los productos finales implica una degradación de la sustancia en dos productos diferentes. Pero pues bueno, existen otros tipos de transformación. Ahora en la parte B, al lado izquierdo de la figura, este indica el modelo molecular de la enzima ilustrada en el paso número 1 de la parte A. Bueno, pues en este caso, el sitio activo de la enzima se puede apreciar como un surco en la superficie de la proteína. Bueno, en la parte derecha de la figura indica el momento en que la enzima y el sustrato entran en contacto. En el paso 2 de la parte A está una experimentación de una ligera modificación morfológica que permite un ajuste entre ambos componentes. La importancia de las enzimas. Las enzimas cuentan con una degradación de nutrientes, con una conservación y transformación de la energía química, con síntesis de macrómeros a partir de un monómero. También catalizan reacciones químicas necesarias para la sobrevivencia celular. Sabemos que sin las enzimas los procesos biológicos serían tan lentos que las células no podrían existir. Tanto la enzima como el catalizador aceleran la velocidad de una reacción química. Una enzima puede llegar a transformar 1000 moléculas de sustrato sobre segundo. Y un dato muy curioso es que las enzimas tienen 3 propiedades que los catalizadores no tienen, como la especificidad del sustrato, se inactivan por desnaturalización y pueden ser reguladas. Bueno, continuamos con los inhibidores competitivos. Bueno, lo que hacen los inhibidores competitivos es ocupar el sitio activo de la célula y competir con el sustrato específico para este sitio. Hay un inhibidor competitivo que puede cumplir esta función porque su conformación y su composición química son similares a los del sustrato normal. Bueno, ahora hablaremos sobre los factores que inciden en la actividad enzimática. Bueno, estas enzimas están sujetas a diversos procesos de control de celulares, también a diversos o dependen de diversos factores como son la temperatura. La temperatura es la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas que aumentan a medida que, perdón la redundancia, que aumenta la temperatura. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura hay una buena reacción
química y también una buena energía y un mejor desplazamiento. Pero si hay menos, pues no, estas no se van a desplazar muy bien, van a ser muy insuficientes y, o sea, no van a funcionar y no van a tener un buen procedimiento para la velocidad o la actividad enzimática. También se debe tener en cuenta que es el pH, que está, o sea, todas las enzimas tienen un pH óptimo que encuentra o se asocia con una actividad enzimática máxima. Está en la parte de arriba o en la parte de abajo. Si esta disminuye, la velocidad de la reacción también disminuye. Se debe tener en cuenta que los cambios extremos del pH pueden desnaturalizar la enzima, o sea, esta puede dejar de servir. También dejar de servir o dejar de funcionar y también su actividad enzimática sería muy lenta. También encontramos la concentración de sustrato. Bueno, existe una velocidad máxima a la cual cierta cantidad de enzima puede catalizar a una reacción específica. Esto quiere decir, o sea, la concentración de sustrato, que si hay sustrato, perdón la redundancia, se considera que una enzima está saturada. O sea, que el sitio activo está ocupado, que están trabajando constantemente, o sea, que no necesitan de otros, ¿sí? De otras cosas porque ya el sistema activo, el sitio activo, qué pena, ya está pues trabajando, ¿sí me entienden? Entonces, por eso, o sea, las condiciones están normales. También están los inhibidores, que los inhibidores estos pues controlan el crecimiento de las bacterias y consiste en controlar sus enzimas. También existen ciertos venenos como el cianuro, el arsénico y el mercurio y estos se combinan y pueden o sea, que la bacteria no funcione. También que se muera. Entonces, por eso. Entonces, los inhibidores hay dos tipos que más adelante se van a explicar, que son los competitivos y los no competitivos, que estos compiten con el sustrato específico para un sitio activo. Muchas gracias. Los inhibidores no competitivos, como su nombre lo dice, no compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima, sino que interactúan con otra región enzimática. A este proceso se le denomina inhibición alostérica y consiste en una fijación a un sitio enzimático distinto del sitio de fijación del sustrato, que se le conoce con el nombre de sitio alostérico. Esta unión modifica la configuración del sitio activo y suprime la función. Este fenómeno reduce la actividad de la enzima. Puede tener un efecto reversible o irreversible según el sitio activo, puede recuperar o no la configuración original. En algunos casos, las interacciones alostéricas activan la enzima en lugar de inhibirla. Otros tipos de inhibidores no competitivos actúan sobre enzimas cuya actividad depende de la presencia de iones metálicos. Algunos compuestos químicos poseen la capacidad de fijar o bloquear los activadores de iones metálicos y de este modo interferir sobre la actividad de la enzima. Por último, está la inhibición por retroalimentación. Bueno, pues este mecanismo de control impide que la célula desaproveche los recursos químicos al producir una cantidad de un producto mayor que la necesaria. Bueno, pues en algunas reacciones metabólicas se requieren varios pasos para la síntesis de un compuesto químico determinado que se designa con el nombre de producto final. En muchas vías anabólicas, el producto final puede inhibir en forma alostérica la actividad de una de las enzimas que catalizan una reacción más temprana de la misma vía metabólica. Bueno, también pues la inhibición por retroalimentación afecta la primera enzima de una vía metabólica. La inhibición de la enzima implica la interrupción de la síntesis del producto resultante de la primera reacción enzimática de la vía metabólica. Se puede
utilizar la bacteria Escherichia coli para demostrar la inhibición por retroalimentación de la síntesis del aminoácido isoleucina, el cual pues es un aminoácido esencial para el crecimiento celular. En esta figura se observa el proceso comparable con una cadena de montaje en la que cada paso es catalizado por una enzima distinta.